luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, milagroso. Santo es su nombre poderoso, Padre Celestial. Honramos tu presencia, mi Dios. Es un deleite estar delante de ti, Padre. Te honramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Padre. Que nuestra alabanza llegue ante tu misma presencia, Señor. Honrele
corazón. Que su presencia se sienta en este lugar, en su casa, donde esté usted. Alábele con todo su corazón, porque su presencia es grande y es digna de alabanza. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está
A la familia en Cristo, es un gusto saludarles, es un gusto dirigirnos a ustedes a través de este medio, saber que están en casa, saber que están disfrutando en familia de este tiempo de comunión con Dios, de buscar la presencia de Dios y de disfrutar nuevamente esa intimidad con Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 5:33, una palabra muy hermosa, una palabra que nos va a edificar, una palabra que nos va a llenar de ánimo, nos va a motivar a seguir buscando la comunión y la presencia de Dios, y sobre todo que en este tiempo sigamos firmes en nuestra relación, firmes buscando ese crecimiento espiritual. Aunque los lugares de reunión están cerrados, no está cerrado nuestro corazón ni está cerradas las puertas del cielo, al contrario, están abiertas para nuestras oraciones y para nuestra comunión con Dios. Les decía en Deuteronomio capítulo 5 verso 33, el Señor a través de Moisés, le dice al pueblo que anden en el camino que Dios les ha trazado, que anden en el camino. Y dice la palabra del Señor: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La palabra de Dios nos enseña cómo Moisés le recuerda al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, la senda, el camino que Dios determinó, ¿sí? Y les dice que anden en todo, que obedezcan en todo, que cumplan la palabra de Dios en todo, para que sean edificados, para que les vaya bien, para que vivan y para que tengan largos días en la tierra que Dios les ha determinado que ellos tienen que poseer. Para llegar a la meta debes mantenerte sobre la línea trazada. Dios trazó una línea para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, y entonces de esta manera es como les marca el camino, la senda a seguir, como les instruye para caminar en el orden de Dios. En las competencias hay líneas o reglas bien marcadas en las que los competidores deben respetar. Cuando alguien no las obedece, es descalificado y ya no puede participar en esa competencia. Puede volver a intentarlo, pero debe sujetarse a las reglas. En todo hay reglas. No puede querer llegar a la meta y dejar la línea trazada. De esa manera es como Dios ha trazado una línea para que vivamos a través de ella, para que vivamos a través de lo que Él nos ha determinado. Y la palabra que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel es esta: sed santos como yo soy santo. Esa es la línea que Dios trazó para el pueblo de Israel. La santidad, la obediencia a la palabra. Ellos no debían desviarse ni a derecha ni a izquierda. Ellos tenían una promesa, y la promesa era vivir en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Pero las reglas tenían que cumplirlas. No era por donde ellos querían ir, no era de la manera que ellos vivían, no era de la manera que ellos lo hacían, era de la manera que Dios había trazado. De la manera que Dios había trazado, era la manera que ellos debían continuar para llegar a la meta, para llegar a la tierra prometida. En Levíticos capítulo 11, verso 45, dice que esta es la línea que Dios le marcó al pueblo de Israel. Ellos son escogidos y apartados para vivir obedeciendo la palabra de Dios. Sí, entonces la palabra de Dios es muy clara y nos lleva siempre a seguir la senda, a seguir el camino, a seguir la línea, porque no nos podemos apartar de ella, porque peligra nuestra relación y nuestra comunión con Dios. En el versículo 45 del capítulo 11 de Levíticos, la palabra nos enseña, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos como yo soy santo.
Aquí la palabra nos está enseñando que Dios ya trazó un plan, Dios ya trazó una línea. Al pueblo de Israel que viene de Egipto para habitar en la tierra prometida, no podían entrar con las costumbres que traían de Egipto, no podían entrar con las tradiciones que traían, la forma de vivir de Egipto, sino debían ser transformados. Y para ello Dios no los metió desarmados, les marca una línea. Y esa línea que Él les marca los lleva a vivir de una manera diferente, los lleva a vivir de una manera que a Dios le agrada, ¿sí? Pero la línea se llama santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Lo que significa que el pueblo de Israel estaba siendo apartado de las demás naciones, estaba siendo consagrado de las demás naciones, debía vivir de una manera diferente de las demás naciones, debía vivir de acuerdo al orden de Dios. Estaba la palabra escrita en la ley y la palabra dicha por Moisés de santidad. Cuando nos apartamos del mundo, cuando el pueblo de Israel se aparta del mundo, se aparta de las costumbres de las naciones de alrededor, entonces podía ser prosperado, podía vivir de una manera diferente y podía también tener esa intimidad con Dios. Dios le estaba abriendo un camino en todos los aspectos y en todos los ámbitos. El pueblo de Israel, pueblo escogido para glorificar a Dios y para que su nombre fuera reconocido en las demás naciones, como ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud para tener vida, para poseer una tierra que fluye leche y miel. Y de esta misma manera, esa misma palabra Dios da a la iglesia, a su pueblo. Pues como a Israel lo rescató de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, a nosotros nos ha rescatado de las garras del pecado y de la muerte para darnos salvación, vida eterna, y nos manda a vivir en santidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si nos damos cuenta, la misma instrucción que le dio Moisés al pueblo de Israel, de esa misma manera se la da a la iglesia hoy en día. Al pueblo de Israel le dice, miren, este es el camino que yo tracé y vas a andar por él en todo, o sea, vas a cumplir en todo el mandamiento que yo te estoy dando, vas a cumplirlo en todo, o sea, tú no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y esa misma palabra el día de hoy es dada a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. La misma palabra le dice que deben vivir en la línea que Dios les ha dado, ¿sí? En la línea que Dios les ha dado. En esa misma línea dice que toda la forma de vivir, toda la manera de vivir que nos marca el Señor es en santidad. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Significa que así como Él escogió al pueblo de Israel para vivir de una manera ordenada, de una manera santa, de una manera apartada del pecado, hoy a la iglesia Dios le está invitando, Dios le está instruyendo para que viva de la misma manera, no como estábamos acostumbrados, porque el Señor nos rescata de la muerte, del pecado, nos rescata del mundo para vivir en otro nivel. Pero ese camino Él lo traza. No podemos vivir de la manera que vivíamos, no podemos estar en comunión con Dios y vivir como vivíamos, o sea, no se puede. La palabra de Dios es muy clara. En el libro en la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 4, dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces no podemos llevar una vida como Dios la trazó, con una promesa de vida eterna, con una promesa de llegar al reino de los cielos, si vivimos de la manera que a nosotros nos gusta. La manera antigua, la amistad del mundo, no puede ser llevada en una relación con Dios. No podemos venir a la congregación el domingo
y el lunes vivir de la manera que nosotros queramos. No podemos decirnos cristianos si queremos vivir de la manera que nosotros queramos. Tenemos que marcar esa diferencia, tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir en santidad. Y Dios nos aparta. Fíjense lo más maravilloso de esto, que así como el pueblo de Israel, Dios lo escogió de todas las naciones. Y ahí en Deuteronomio capítulo 6 le dice: y no te escogí porque seas el mejor de los pueblos, no te escogí porque seas un pueblo que obedece la palabra, un pueblo que vive en orden, un pueblo que me honra. Dice: te escogí porque te amo. Y de esa misma manera el Señor nos dice hoy en día: no te escogí porque no hayas pecado, no te escogí porque vivías de una manera santa, no te escogí porque no eras mal hablado, no te escogí porque vivías ordenadamente. Dios nos escoge porque estamos perdidos y nos ama. Y eso demuestra el gran amor de Dios, que Él no ve nuestra condición, que Él no ve la forma como vivimos, Él solamente ve el amor que tiene por nosotros. Y eso nos hace que vayamos en la línea que Él trazó. Si sabemos reconocer el sacrificio del Señor, si podemos reconocer lo maravilloso y lo grande que es Él, el gran sacrificio, el amor tan grande de perdonarnos, de limpiarnos, de darnos la oportunidad de una nueva vida, yo creo que es un motivo para vivir en santidad, para marcar la diferencia. El Señor es claro, nos ama, pero no ama el pecado. Ama al pecador, pero no ama al pecado. Él no ama que seamos de doble sentido. El pueblo de Israel comenzó a contaminarse de los pueblos de las naciones que había junto. Comenzó a vivir de una manera desordenada. Y hasta el día de hoy es un pueblo que no ha sido bendecido o no ha podido alcanzar las bendiciones que Dios le dijo por esa desobediencia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser obedientes. Nosotros tenemos la oportunidad de crecer, de creer, de edificarnos, porque tenemos al Espíritu Santo. Y esa palabra en Israel fue una ley escrita en tablas y en libros, en pergaminos. Esa ley Dios la pone hoy en día en nuestro corazón, porque está sembrado en nuestro corazón, y esa es la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios que tiene por nosotros. Vivir en santidad se refleja. Cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en comunión con Dios, cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, se refleja un cambio. Hay un cambio en el estilo de vida, hay un cambio en la relación con la familia, hay un cambio con los vecinos, hay un cambio radical. Nos comienza a incomodar el pecado, nos comienza a incomodar la forma como vivíamos. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros si nos regimos por la palabra, si obedecemos la palabra, si oramos, si ayunamos, si nos congregamos. Entonces comenzamos a crecer y comenzamos a vivir de otra manera. Comenzamos a vivir de la manera que a Dios le agrada, no como nos agradaba a nosotros, sino como a Dios le agrada, ¿sí? Y eso es lo hermoso, esa es la parte hermosa, esa es la parte donde Dios hace que nosotros comencemos a crecer. Y las formas de vivir comienzan a cambiar, las formas de vivir comienzan a ser diferentes. En Mateo capítulo 5 verso 16, la palabra de Dios nos enseña algo muy hermoso, algo que nos hace crecer, que nos hace ver la vida de manera diferente, ¿sí? Dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nosotros tenemos una comunión con Dios y caminamos en la línea de santidad, caminamos en santidad con Dios, en comunión con Él, en comunión con su palabra. Cambia nuestra forma de vivir. Ya no en el trabajo, ya no vivimos de la misma manera, ya no participamos de los desórdenes, ya no hablamos las palabras deshonestas, ya no convivimos de la manera que el mundo convive. Y entonces la gente comienza a darse cuenta de que vivimos diferente y dicen: oye, realmente lo que predica lo está viviendo, realmente es un hijo de Dios, y Dios es glorificado por nuestras obras, por vivir en santidad. Dios es glorificado
por las obras que estamos viviendo, la forma que estamos viviendo, y Dios es glorificado. En la familia, ahora el esposo ya no llega borracho, ahora ya no llega alcoholizado, ya no llega drogado, ya no llega a echar golpes, a pelear con la familia. Ahora llega con una bolsa de pan, con una despensa, con una sonrisa, y le da gracias a Dios. Y reúne a la familia para leer la palabra, y oran juntos, y la gente los ve salir juntos. Cuando antes los veía y escuchaba los sartenazos y los golpes, ahora los ven salir abrazados. Y eso es vivir en santidad. Ese es el resultado de la intimidad con Dios. Ese es el resultado de vivir en la línea que Dios ha determinado. Así como todo atleta tiene que llegar a la meta a través de una línea trazada, así también nosotros vamos a llegar. Y se ve el cambio. Se ve el cambio. Nosotros vivimos de otra manera. Nosotros comenzamos a vivir de la manera que a Dios le agrada. Y no solamente se ve eso en el matrimonio, se ve en los hijos. Ahora los hijos ya no se van al antro, ya no rezongan, ya no hacen un show porque no les dan permiso de irse a los lugares que no les conviene. Ahora ellos se dedican a servir al Señor. Ahora estudian, ahora son disciplinados, ahora son obedientes a los padres, honran a los padres porque saben que ahí está la vida eterna. Y es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás días de larga vida en la tierra que el Señor te está dando. Vas a ser bendecido y vas a ser prosperado en todo por esa actitud. Entonces la gente se da cuenta y comienza a glorificar a Dios. La familia que antes peleaba, ahora ya no pelea. La familia que antes gritaba, ahora ya no grita. Los vecinos se dan cuenta porque ahora todo el mundo saludan. Ahora participan. Ahora les comparten sus alimentos. Ahora comparten lo que Dios les da, porque han entendido que son canal de bendición y están viviendo en santidad con Dios. Vivir en santidad es consagrarnos a Dios. En Efesios capítulo 2, verso del 1 al 6, la palabra de Dios nos enseña cómo se debe vivir. Capítulo 2, verso del 1 al 6, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Él nos saca del estilo de vida que llevábamos y ahora vivimos de una manera diferente. Él nos saca y nos lleva a otro nivel. Dice: y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No quiere decir que vivíamos bien, quiere decir que vivíamos mal. Pero comenzamos un nuevo estilo de vida, comenzamos a vivir de otra manera, comenzamos a vivir de acuerdo a la gracia de Dios y de acuerdo a lo que Dios establece. Pero dice: pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. El tener intimidad con Dios, el vivir en santidad, nos va a ayudar a consagrarnos, a vivir para Él, a vivir de otra manera. El anhelar que se llegue el día de reunión, el anhelar que podamos orar, el anhelar que podamos compartir la palabra, el celo, el deseo, la pasión por dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por testificar la grandeza y el poder de nuestro Dios todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vivir así, de esa manera, es maravilloso, porque estábamos muertos en los delitos y pecados, estábamos esclavizados en el pecado, y Él nos libera, Él nos da vida, y eso es maravilloso. Dice que Él nos da vida y vida en abundancia. No solamente vivimos, ahora vivimos en abundancia, ¿sí? En la abundancia espiritual, porque a veces creemos que la abundancia es cuando hay una buena cuenta bancaria, pero no es cierto. Hay gente que tiene buenas cuentas bancarias muy prósperas y resulta que viven muy mal. Entonces la abundancia de bendiciones, la paz, la tranquilidad, la confianza, el poder, el saber que Dios está con nosotros, nos da la seguridad de vivir en santidad. Y es el resultado de nuestra intimidad con Dios. Ahora no solamente vivimos en santidad y vivimos por Él. El resultado es que ahora deseamos vivir para Él. No era lo mismo decir que creíamos en Dios y que no nos interesara, a que ahora vivimos para Él.
Sí. En Josué capítulo 24, verso 15, ahí Josué está pasando una situación complicada con el pueblo de Israel. Ya cada tribu está instalada en su tierra, ya cada tribu está trabajando en su tierra, y comienzan a haber situaciones difíciles entre el pueblo, entre las tribus. Y Josué toma una determinación. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si ustedes vayan a servirle a los dioses de las naciones. Yo no sé si ustedes vayan a vivir de la manera desordenada que quieran, de acuerdo a los deseos de su carne, de acuerdo a los deseos y a las costumbres de los pueblos de junto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás la expresión correcta debió haber sido mi casa y yo. Pero aquí Josué está diciendo: yo voy por delante. Yo quiero vivir para Cristo, yo quiero vivir para Dios. Y esa debe ser la expresión para nosotros en este tiempo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vivir para Él es maravilloso. Vivir para el que nos dio vida es maravilloso. Vivir para aquel que nos da todo, que hizo los cielos y la tierra, es maravilloso. Es lo más hermoso que pudo haber sido. En su misericordia, Él pagó el precio que nosotros teníamos. Nos cambia la eternidad, nos da salvación, pero nos da la oportunidad de dejarle a nuestra familia un legado de vida. Nos da la oportunidad de dejarle a nuestros hijos y a las generaciones futuras un legado de vida. Vivir para Cristo, vivir para el Señor, es lo más maravilloso y lo más hermoso que puede haber. En estos 33 años de conocer a Cristo, de servirle a Él, han sido maravillosos. No han sido fáciles. Ha habido momentos de crisis, momentos de pruebas, momentos de tribulaciones, momentos muy difíciles, pero ha sido maravilloso, porque en todos ellos Él ha estado ahí. Y todos esos procesos han servido para subir a otro nivel, para conocer más su grandeza, para conocer al Señor. Lo conocemos como el Señor sanador, lo conocemos como el proveedor, lo conocemos como el Salvador, lo conocemos de muchas maneras, porque nos ha permitido vivir de esa manera. Servirle a Dios es maravilloso. No es solamente venir y predicar. Servirle a Dios es vivir en santidad para impactar más vidas. Servir a Dios es vivir en el orden que Él ha determinado para impactar vidas, para reconciliar al mundo con Dios. Vivir en santidad es maravilloso. Él ha sido y seguirá siendo la fuente de todo don perfecto, de toda buena dádiva. El Señor es maravilloso. Y de la misma manera que Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, de esa misma manera que les dio instrucciones precisas, porque no los dejó a la deriva, no los dejó, pues ahí vayan a saber cómo llegan, no, fue bien marcado la manera en que Dios le dijo que tenía que vivir. A nosotros nos rescata del pecado y de la muerte para llevarnos a estar con Él por la eternidad. Nos trazó la misma senda: sed santos porque yo soy santos. Yo soy santo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es momento de reflexionar. Es momento de analizar. Es momento de decir, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y ve si estoy caminando en el orden que tú quieres, o estoy engañándome y me estoy yendo por una senda equivocada. Recuerden que el corredor o el atleta, si se sale de la línea marcada, lo descalifican. Pero eso no quiere decir que ya no puede participar. Él puede volver a intentarlo, él puede volver a correr. Si respeta las líneas, va a llegar a la meta. De esa manera, si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos tropezamos, si nosotros en un momento de debilidad fracasamos, Dios nos da la oportunidad de levantarnos nuevamente. La palabra dice que el justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos da la oportunidad de caminar en comunión con Él. Dios nos da la oportunidad
de vivir en santidad para ver las cosas grandes y las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y no solamente para nosotros, para nuestras generaciones. Nuestras generaciones deben ser impactadas por la forma de vivir en nosotros. Nuestras generaciones deben ser impactadas porque si me ven leer la Biblia, entonces mis hijos la van a leer. Si me ven orando, ellos van a orar. Si me ven predicando, ellos van a predicar. Necesito vivir la palabra de Dios y seguir la instrucción que le dio el Señor a Moisés. Y Moisés se las refirió a Josué en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te doy, las repetirás a tus hijos. Vamos a leerlas en Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras dice que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando andes en el camino, vas a hablar de ellas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en las puertas, en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es clara. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Si tus generaciones, si tu esposa, tus hijos, tus familias ven que honras a Dios, ellos lo van a honrar. Si tus generaciones, tus familias, tus amistades ven que en la comida tú le das gracias a Dios por los alimentos que pone en tu mesa, ellos lo van a hacer. El camino de santidad produce vida. El camino de santidad produce paz y ordena cómo debe ser nuestra relación con Dios. No en una ley como la ley del Antiguo Testamento, sino en la gracia de Dios. Y esa gracia nos da la oportunidad de vivir, y que si caemos, con confianza nos levantaremos, porque sabemos que tenemos quien intercede por nosotros. La palabra de Dios dice: si pecaremos, abogado tenemos entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Hay una línea que Dios marcó, y hay una meta que Dios marcó, y la meta es el reino de los cielos, y la línea para el pueblo de Israel fue la ley. Ahora la palabra se hizo vida, y es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quiero que oremos y quiero que le demos gracias a Dios. Pero también, si no estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan, si no vamos en la senda correcta, si no estamos caminando por la senda correcta, es tiempo de poder enderezar la vereda. Cierra tus ojos en tu hogar, cierra tus ojos donde estés, y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú ya trazaste un camino, Señor, de santidad. Pero también, Señor, no nos dejaste solos, Padre. Nos diste al Espíritu Santo para que podamos, Señor, cumplir la meta. En nuestra humanidad no podíamos lograrlo, porque nuestro cuerpo está dado al pecado y somos débiles. Pero en ti somos más que vencedores. Y para eso trajiste al Espíritu Santo, para eso dejaste al Espíritu Santo, para que nos fortalezca, para que nos ayude en nuestra debilidad y para que logremos alcanzar la meta. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque nos alienta, Señor. Es cierto que batallamos y es cierto que tenemos debilidades, pero también es cierto que tú estás con nosotros. Es cierto que tú nos levantas y es cierto, Señor, que tú nos esperas. No importa el paso que vayamos, no importa que veamos que otros van más rápido que nosotros, mientras no nos salgamos de la senda de la santidad, tenemos oportunidad de llegar. Que Dios les bendiga.